Bienvenidas y bienvenidos a la 10ª entrega de Las 8 Puntas. Soy Fran Serrano y junto con Ana Zafrán nos acercamos de nuevo a la actualidad y a la cultura. Bienvenida a 10 programas, que se dice pronto, y por esto precisamente necesitamos un pequeño descansito, ¿verdad, Fran? Así es, ya hasta el año que viene, ¿no? Sí, aunque no falta tanto. Este es el último programa del 2020 y volveremos pues cargadísima de fuerza, como no podía ser de otra forma. Así es, pero todavía nos queda mucho programa por delante y así que vamos a contar un poquito de qué trata este programa, ¿verdad, Ana? Porque, en fin, vamos a hacer un poco la radiografía a la situación política en Andalucía, pero también vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Es el tema de las aguas, un poco al hilo de lo ocurrido esta semana pasada en Sevilla, que ya sabéis, más de 180.000 vecinos se quedaron sin suministro de agua potable. Y bueno, queremos un poco profundizar en cómo está pues este tema aquí en Andalucía. Así es. Pero antes de comenzar, como siempre, os recordamos nuestras redes sociales @las8puntas en Instagram, Twitter y Facebook. Y también, recordaros que estamos en muchas plataformas, que os suscribáis. Por ejemplo, si nos estáis escuchando desde YouTube, activad también la campanita para que siempre que subamos algo de contenido os llegue la notificación. Pero, como siempre, también empezamos con nuestra pausa cultural. Adelante, Sergio Padilla. Ay de mi ronda, la esplendorosa, cómo se derrumbó junto a sus castillos, con vistas que de cegarse no hubo, cual collar adornado el país con sus perlas bien ordenadas, y ahora dispersas por todo el territorio y presas de toda ferocidad. Ay de mi Al-Ándalus, cómo a sus fieres los separó la llama, y cómo violó a sus honras el frío del norte en mezquindad. Ay, ya el partido de la cruz lo ha tomado y lo ha poseído, cuán libre era el país, nadie en dominarla tenía facultad. Donde sus religiones y donde sus espíritus se han esfumado y se han borrado bajo el cautiverio su próspera prosperidad. El Islam ha desaparecido del Al-Ándalus, hasta se han cortado sus raíces y ha sido arrancada de troncos la fe, la verdad. Las cruces ya son adoradas y no a Dios en todas las partes, solo se ven ídolos, figuras, imágenes y cristos. ¡Qué falsedad! Poema anónimo del siglo XV, de temática andalusí. De lo poco que se sabe de su autoría es que el autor era de Almería. Este poema guarda ciertas similitudes de tono con los textos del poeta nazarí Muhammad al-Qaisi al-Baisi, quien cantó en sus poemas las pérdidas de ciudades como Baza, Loja o Lorca. Al hilo de lo ocurrido en Sevilla con la crisis del agua debido pues a las supuestas dosis de benceno que se han hallado en las muestras de agua y que han dejado a 180.000 vecinos sin acceso a agua apta para el consumo humano, queremos profundizar un poco más en este asunto, en el asunto del agua, no en el caso concreto que ha ocurrido en Sevilla, porque recordemos ya es apta, se ha solucionado todo el problema. Pero sí que es verdad que bueno, queremos un poco tratar el tema de la depuración de las aguas residuales, un asunto que debido a la falta de planificación y al cortoplacismo típico de muchas estratagemas políticas, ya nos ha hecho pagar a todos los andaluces y andaluzas más de 5,5 millones de euros. Pero bueno, empecemos por el principio, ¿no? Como siempre o casi siempre. Esto no fue siempre así. Hubo una época, desde el año 92 hasta el año 2007, en que Andalucía pasó de tener solo un 28% de la población con agua potabilizada a tener un 83%. Gran cambio, ¿verdad? Actualmente estamos en el 90%. Pero bien, ¿cómo ha ocurrido esto?
para ello hemos contactado desde las 8 puntas con Luis Baviano. Él es el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. Aunque, como se hizo en los años 90, hubiera sido necesario un verdadero plan andaluz de depuración, que tuviera una programación adecuada, una evaluación de las obras, que defina las prioridades, que contemple los aspectos como la obsolescencia, la gestión. Bien, todos estos aspectos que parecen básicos a la hora de establecer una hoja de ruta para lograr que se cumpliesen unos criterios mínimos de depuración de agua que además venían siendo exigidos por una directiva europea, ahora no se están haciendo. Sí que es cierto que en aquellos años se focalizaron en grandes urbes y además lo hicieron de forma muy organizada. Por esto se produjo este cambio porcentual tan grande, pero claro, con la llegada de la crisis se acabó lastrando pues el ritmo puntero y grande que llevaban hasta ese momento. Coincidió también con una crisis económica, ¿no? Y esa crisis económica de alguna manera ralentizó y paralizó la inversión de este canon. Y, por ejemplo, la actual consejera de Medio Ambiente y de Agricultura, la señora Carmen Crespo, ya denunció que más o menos se habían recaudado 730 millones de euros y que solo se habían gastado 219 millones de euros. Rebobinemos, porque nos hemos perdido algo o no nos hemos perdido nada. Solo tienen que mirar su factura del agua. Sí, échenle un ojo. O quizá ya se han dado cuenta, hay un cuadradito verde en el que pone Junta de Andalucía, canon autonómico de depuración. Pues bien, ese impuesto que pagamos desde 2010 todos los meses y que ronda los 3 euros, en algunos casos algo superior, estaba pensado para la instalación en Andalucía de 300 puntos de depuración, de 300 depuradoras, vaya, y que de hecho se declararon un asunto de interés autonómico nada más y nada menos. Pues bien, a día de hoy, según el último informe de ejecución, solo se han invertido 350 millones de euros de ese total de 730 recaudados. Entonces, el Ejecutivo actual, a pesar de que en su día criticó el canon, pues digamos que a día de hoy sigue manteniéndolo, repetimos, pero sin ninguna planificación, arrastrando los problemas que ya traía de por sí el anterior gobierno y la falta de inversión total de ese dinero. Hay poco criterio técnico, de consenso, de papel encima de la mesa. Y en la obra hidráulica es importantísimo la planificación, porque los horizontes temporales son más amplios, no es en el aquí y en el ahora. Pues bien, ya sabéis que desde las 8 puntas intentamos andar en problemas del día a día, intentando no caer en estereotipos y sobre todo entender mejor nuestra tierra, que muchas veces pues ya sabéis que no está bien entendida. Estas son las consecuencias del cortoplacismo, de la falta de consenso y de criterios. Las pagamos nosotras. De momento ya nos ha costado 5,5 millones de euros. El coste que la multa europea nos ha impuesto por incumplir pues todo este tema de la depuración. Y encima el gobierno anterior de la Junta pretendía que lo pagasen los ayuntamientos, porque son estos quienes tienen la competencia del agua. Finalmente no se dio la razón al gobierno autonómico y aquí lo tenéis. Esto es todo. Así, sin un programa claro de obras, sin un problema claro de financiación, pues Andalucía seguirá viviendo teniendo grandes dosis de insostenibilidad y escasos refuerzos en un modelo público gestionado para todas, respetuoso con el medio ambiente y que se adelante ante los efectos del cambio climático. Y bueno, el 2020, para bien o para mal, se acerca a su fin. Y digo esto porque la situación política en Andalucía no es igual de favorable para uno que para otro. Hace unos días se cumplía el 2º aniversario de las últimas elecciones autonómicas, lo que nos acerca al ecuador de la legislatura.
Esas elecciones dieron la estocada final al bipartidismo, lo que provocó que tanto el Partido Socialista de Andalucía como el PP obtuvieran sus peores resultados. Sin embargo, para el PP fue su primera oportunidad de gobernar con los otros dos partidos de su espacio político, Ciudadanos y Vox, que subieron y mucho en esas elecciones. Hoy vamos a comentar las últimas encuestas electorales que se han realizado en estos días y que recogen el sentir del pueblo andaluz. Si os parece, empezamos con la que realizó SW Demoscopia para Publicaciones del Sur, que distribuyó 7TV. Esta es la única que hace desglose por provincias, lo que la hace muy interesante para ver las tendencias locales. El PP ganaría con el 28,7% y 36 escaños. Sería la segunda ocasión en la que obtuviera la victoria, tras la conseguida en 2012 por Javier Arena. Según SW Demoscopia, ganaría en escaños en las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga. En segundo lugar tenemos al Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, que que bajaría hasta el 26,9% del voto y se quedaría con 32 escaños. Por provincia empataría con el PP en el reparto de escaños en Cádiz, en Córdoba y Huelva, y solo en Sevilla obtendría más diputados que el PP. Dato curioso. Tercero sería Vox, que también subiría hasta los 15 diputados y que obtendría más del 14% del voto. Ciudadanos retrocedería de forma notable hasta los 12 escaños, dejándose por el camino a 9. Y bueno, para terminar, la ruptura del espacio de adelante les perjudica a las dos partes restantes. Según esta encuestadora, el grupo andalucista alcanzaría 10 escaños y Unidas Podemos se quedaría únicamente con 4 escaños. De forma global perderían 3 escaños. Esta encuesta señala que se podría reeditar el actual pacto de gobierno entre PP, Ciudadanos y Vox, si bien la gran subida del PP y en menor medida de Vox y la debacle de Ciudadanos podrían no ser suficientes para mantener la actual coalición de gobierno. En este aspecto, Juan Marín, el líder de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, mostró hace unos días unas actitudes contradictorias. Por un lado, y con Albert Rivera en un desayuno informativo, pidió hacer una coalición preelectoral con el PP, algo a lo que se negó no solo la propia líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sino el propio PP de Andalucía. Y es que dicen que no siempre 1 más 1 son 2. Seguimos ahora con la segunda encuesta que os traemos hoy. Se trata de la realizada por NC Report para La Razón. Y aunque el dicho dice que el orden de los factores altera el producto, no sucede en esta ocasión. Según NC Report, la victoria del PSOE de Andalucía con unos 38 escaños no sería suficiente para arrebatar el poder al bloque de derechas. Esta subida de los socialistas es insuficiente porque las otras fuerzas de izquierda no consiguen subir, ya que en esta ocasión Unidas Podemos conseguiría unos 12 escaños y adelante podría estar a como máximo 4 diputados. A pesar de que este reparto es el valor máximo que da la encuesta para los partidos de izquierda, es insuficiente para alcanzar la mayoría. En cualquier caso, NC Report muestra una subida de la izquierda de un 1% en global y la sitúa a un único escaño de la mayoría absoluta, por lo que podemos decir que esta es la encuesta la que más acerca a un empate o una victoria de la izquierda. Pero lo que muestra de forma rotunda es que gobernaría el bloque de derecha, aunque con cambios, tal y como recoge también la primera encuesta. El PP subiría también hasta los 32 escaños. Ciudadanos bajaría hasta los 13 o 14 y Vox podría empatarle con 13 escaños. Aquí se sigue proyectando a Ciudadanos por encima de Vox, pero vaya, casi como podéis ver empatados, lo que indica lo mismo que antes, que podría no reeditarse la coalición electoral, lo que explica que días después de la propuesta de Juan Marín de coaligarse con el PP, dijera que no le importaría pactar con un PSOE distinto. Aquí va un poco la puya, ¿no? Y en este caso señalaba que estaría bien que fuera dirigido por Juan Espada, actual alcalde de Sevilla. Pero esto también va con un segundo mensaje, ¿no? Y es que habla de la crisis política interna que sufre el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía. Y es que acostumbrarse a la oposición le está resultando tremendamente complicado por la división interna que sin duda se va a mostrar en el próximo Congreso Socialista, donde veremos si Susana Díaz consigue derrotar a los candidatos que se presenten contra ella. Terminamos ya con la última encuesta que os traemos. Se trata de la de amalgama métrica para OK Diario. Esta es muy similar a la anterior, pero aquí se muestra un margen suficiente para la derecha, que sumaría 57 escaños frente a 52 de la izquierda. Por partido, de nuevo ganaría el PSOE con 37, el PP sería segundo con 31, Vox tercero con 14, al igual que Unidas Podemos, que también alcanzaría los 14 escaños. Ciudadanos sería quinto con 12 y adelante conseguiría un único escaño. Según esta encuesta, Teresa Rodríguez y los andalucistas pagarían el precio de la ruptura con Unidas Podemos, quien salvaría los muebles con este resultado, sobre todo teniendo en cuenta la bajada generalizada que está sufriendo en todos los territorios.
Y bueno, después de la crisis y expulsión que os contamos en nuestro sexto programa de Adelante Andalucía, los andalucistas han recurrido al Constitucional esta decisión, pues afirman que se basa en un acuerdo político, el famoso pacto antitransfugismo, pero no en una ley. Y quizá este aspecto sea el que termine dando la razón a los de Teresa Rodríguez, ya que realmente no se basa en una ley, sino en un pacto que han tomado diferentes partidos políticos, por lo cual carece de base legal. Y es que mirando ya al futuro, los de Teresa Rodríguez han propuesto una nueva herramienta asamblearia, Andalucía no se rinde, donde pretenden relanzar el proyecto andalucista, ya en este caso sin Podemos e Izquierda Unida. En este aspecto también Unidas Podemos ha anunciado una nueva estrategia para pasar páginas. La semana pasada realizaron el encuentro codo con codo, caminando juntas para transformar Andalucía. Para terminar la página política nos quedan dos partidos, Vox y el PP. En este sentido, el Partido Popular está aprovechando su papel presidencial al máximo gracias a la gestión de la COVID-19. Juanma Moreno se presenta cada día como el presidente de Andalucía, como un puente entre la polarización, la batalla de la izquierda andaluza y la convulsión de poder de la derecha. También le favorece el hecho de tener la Consejería de Presidencia, pilotada por Elia Bendodo, y la de Fomento, que está impulsando obras por toda Andalucía de la mano de Marifran Carazo. Y para terminar nos queda Vox, con quien quisimos ponernos en contacto para realizarle una entrevista, pero tenemos que decir que no hemos recibido respuesta. Desde nuestro primer programa hemos tratado de hablar con todos los actores políticos y queríamos terminar el 2020 con al menos intervenciones de cada uno de ellos, pero lo vamos a tener que dejar, me parece a mí, para el 2021. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa. Las encuestas no muestran una subida espectacular de Vox, ni tampoco le atribuyen los valores de las últimas elecciones generales, donde superó al PP en muchas partes de Andalucía y donde estuvieron a punto de empatar. Es cierto que están jugando muy bien sus cartas, pues con solo 11 diputados están consiguiendo arrancarle al gobierno muchísimas propuestas y son capaces de meter en la agenda política todos sus temas. El último y más sonado, y el que prometemos abordar en profundidad a la vuelta de vacaciones, es el recorte presupuestario a la RTVA Canal Sur, que la va a dejar en una situación bastante complicada de cara al próximo año. El análisis daría para mucho más, pero por ahora lo dejamos aquí. Y yo ahora te propongo esta pregunta. ¿Crees que aciertan estas encuestas? Puedes comentárnoslo y responderla en Twitter, en Facebook o si nos escuchas desde YouTube, aquí abajo en los comentarios. Seguimos ahora con nuestras secciones. Empezamos, como siempre, con la Biblioteca de las 8 Puntas y María Toledo, que creo que nos trae algo muy interesante sobre Bécquer. Bienvenidos un día más a la Biblioteca de las 8 Puntas. Estamos ya en vísperas de Navidad y como tal os traigo un relato navideño de un escritor andaluz. Además, precisamente el día 22 se cumplirán 150 años de su muerte. 150 años de ese día oscuro, oculto bajo un eclipse de sol total y una ola glacial como no se había visto nunca. Todo mortal, anunció antes de fallecer. ¿Aún no sabéis de quién hablo? Del poeta romántico por antonomasia, Gustavo Adolfo Bécquer. Pues así murió, contribuyendo a la creación de este mito que se ha formado en torno a él. Dramático, depresivo, intenso, incluso he escuchado el adjetivo de moñas para referirse al escritor sevillano. Nada más lejos de la realidad. Puede que a veces fuera todo eso, pero si se aplica a toda su obra es que no se ha comprendido bien. Sin duda volveré a hablar de nuevo de Bécquer en futuros programas, porque quien me conoce sabe de mi obsesión, y hoy para empezar voy a desmentir un poquito el mito. Memorias de un pavo. Así se titula el relato de Bécquer, y no se creerán ustedes su argumento. Resulta que durante una cena entre amigos en las Pascuas navideñas, entra triunfante el pavo, esperando para ser trinchado. Todo parece ir sobre la marcha hasta que el narrador empieza a cortar la carne, notando algo extremadamente duro en el interior. ¿Pero qué diantres tiene este animal en el cuerpo? ¿Qué ha de tener? ¿Que está relleno? ¿Relleno de qué? Por lo visto debe ser de papeles, pues a juzgar por lo que se resiste y el ruido especial que produce lo que se toca con el cuchillo, este animal trae un protocolo en el buche. Cuando entre grandes esfuerzos consigue sacar lo que se hallaba en el interior, exclama triunfante como el Salvador a Santo Tomás: «Ved y creed».
y lo que sacó del interior del animal tenía por título Impresiones, notas sueltas y pensamientos filosóficos de un pavo, destinado a utilizarse en la redacción de sus memorias. Nos adentramos entonces en la vida del verdadero protagonista, el inigualable pavo, quien nos contará su triste historia desde su nacimiento en una pequeña aldea hasta su llegada a la capital, donde le espera un trágico desenlace. Las memorias terminan diciendo: voy a tener por tumba un estómago y por epitafio la 10ª en la que pide los aguinaldos un sereno. Si al oír esto no lloras, ¿qué es lo que te hará llorar? Conmovido al principio por el enternecedor relato, no pasa mucho tiempo hasta que los invitados se secan una lagrimita con la servilleta y se cenan al entrañable pavo. Como podréis comprobar, el estilo de Becker dista mucho del que emplea en la rima o la leyenda. En este caso se sirve de la ironía, lo grotesco, y hace reír por lo absurdo de la situación, aunque también es cierto que enternece. El tinte cómico que impregna las páginas de la historia, los dobles sentidos y los chistes tampoco resultan extraños en muchos de los artículos que firmaba. Lo que ocurre es que esos rasgos no se han transmitido a la imagen que todos tenemos del poeta. Podría pasar horas hablando únicamente de este cuento, pero no quiero cansaros y tampoco nos queda mucho más tiempo. Espero que paséis unas buenas navidades y que si cenáis pavo esté relleno de otra cosa más apetecible. Yo me despido hasta el próximo programa y felices Pascuas. Bueno, y ya por último, pero no menos importante, volvemos con Jesús Pérez y su sesión El Jardín de las Hespérides, y nos va a hablar nada más y nada menos que del origen del lenguaje. Así que estad atentas, tiene pinta de interesante. Concretamente, todo comenzó con la caída de la Torre de Babel, aliciente que causó que el ser humano se comunicase en distintos idiomas y que dificultase nuestro mutuo entendimiento. Nemrod, el rey de Mesopotamia, yace en uno de los círculos infernales que dibujó Dante en su Divina Comedia, con el castigo de no poder comunicarse con nadie, debido a que la lengua que él habla no la entiende nadie. Hoy hablaremos del mayor responsable de nuestra comunicación, de nuestras relaciones, emociones, conocimientos, etc. Aquel el cual nos rodea constantemente sin darnos cuenta, aquel que nos diferenció del resto de seres vivos y produjo como un Big Bang toda nuestra historia, arte, literatura y la capacidad de entenderla y traerla hasta nuestros días. El lenguaje. El lenguaje lo definiremos como aquella capacidad intrínseca del ser humano para comunicarse, en todas sus formas, tanto a través de una lengua conformada desde que tenemos uso de conciencia, como por símbolos, iconos, gestos, habla, etc. Pero, ¿cuál es su origen? ¿Cómo adquirimos dicha capacidad? En la lingüística aceptaremos dos principales ramas, la innatista y la conductista. La innatista consiste en que dicha capacidad nace en nosotros de manera intrínseca, a través de nuestra fisionomía. La mayoría de lenguas comparten unos universales lingüísticos. El mayor precursor de esta tendencia será Noam Chomsky, impulsor del movimiento conocido como generativismo. Su idea versa alrededor de unos principios que nosotros disponemos, que más adelante derivarán en unos parámetros, dando en su lugar una gramática particular. La conductista, en cambio, defenderá lo contrario. El ser humano tiene la necesidad de comunicarse, por lo tanto, se impregnará de los estímulos lingüísticos de su ambiente. A ciertos estímulos lingüísticos necesitamos emitir una respuesta efectiva que cumpla nuestros objetivos. La figura más ilustre de este movimiento será Bloomfield. Y ahora, para despedirme, os cuelgo en vuestra ventana esta pregunta. ¿De dónde creéis que emergen vuestros pensamientos, vuestras palabras y vuestros textos? Gracias de nuevo a vosotros y al lenguaje por darme la oportunidad de inundar vuestro oído. Esto es todo por esta semana y bueno, también por el 2020. Muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos. Vaya, hace unos días colgamos el post de que habíamos alcanzado ya las 1500 escuchas, por lo que, en fin, os damos una gracia infinita, porque yo creo, Ana, que cuando empezamos este proyecto no nos podíamos imaginar que tan pronto íbamos a alcanzar estos objetivos. Pues sí, la idea era ir haciéndolo bien, sobre todo. Luego ya de la estrategia de marketing nos preocuparíamos en menos medida que en mayor medida.
y muy contentas con los resultados. Yo lo puse por Twitter también, que es muy importante, y valoramos mucho la gente que apoya los proyectos desde el principio, porque sí que es verdad que cuando algo se va haciendo más conocido siempre tiene su retaíla de seguidores, pero desde el principio no está todo el mundo ahí. Por eso valoramos esas personas que sí que desde el primer programa están con nosotros, o de los primeros programas. Así es, y en este sentido os queríamos anunciar algo, y es que durante las vacaciones de Navidad vamos a hacer un encuentro online por YouTube. Lo retransmitiremos en directo con nosotros, con Ana, conmigo, y también con todos los protagonistas de nuestras secciones, con Sergio, con Álvaro, con María, con Jesús, para que nos podáis conocer un poquito mejor y también para anunciaros las novedades que se presentan de cara al 2021. Por ahora no vamos a adelantar mucho más. Me parece a mí que vamos a citaros en este encuentro y ya podréis saberlo. De nuevo, muchísimas gracias y esperamos que lo paséis súper bien en estas vacaciones de Navidad, que tengáis también muchísimo cuidado, no hay que bajar la guardia con el tema del COVID y nos escuchamos en el 2021. Muchas gracias y un saludo. Feliz Año Nuevo, seremos las primeras personas que os lo feliciten, pero es que ya nos vemos hasta el 2021. Así es, hasta luego.